autor para poder entender qué quiso decir, qué dijo, ¿ya? Para poder realmente interpretar de forma correcta. Mientras el deductivo ya tiene preconceptos, tiene temas, tiene doctrinas establecidas y trata de acomodar la escritura a lo que ya tiene preestablecido. No está bien eso. La Biblia tiene que ser nuestro filtro, tiene que ser aquello que nos direccione, aquello que nos norme y que nos dé esa base para que realmente reconozcamos lo que es bíblico, lo que no es bíblico, lo que es verdad, lo que es falso. ¿Perfecto? El inductivo, venir a la escritura con una mente abierta. De nuevo, no estoy diciendo que vengan con una mente en blanco, no van a venir con una mente en blanco. Sobre todo a la medida que ya tenemos años de cristianos. Hemos sido bombardeados con todo tipo de enseñanzas, ¿no? Muchas bíblicas, muchas no bíblicas. Muchas veraces, muchas no veraces, ¿se dan cuenta? Entonces ya vamos con preconceptos, un aprendizaje previo. Vamos ya con mucho en nuestra mente. ¿Perfecto? Pero lo que tenemos que hacer, ¿qué? Con una mente abierta y con una disposición de plena humildad. Es bien importante que seamos humildes. ¿En qué sentido? En no tratar de imponer lo que pensamos a lo que dice la Biblia. Cuando lo que pensamos es totalmente contrario a lo que dice la Biblia, tenemos que agarrar lo que pensamos y dejarlo a un lado y simplemente fundamentarnos en lo que dice la Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia es la verdad de Dios, plenamente veraz, ¿no ven? Plenamente perfecta. La Biblia es un libro totalmente diferente a cualquier otro. Es un libro vivo. Uno de mis autores favoritos, R.C. Sproul, que hasta la presencia del Señor decía, ¿no? En una ocasión lo contrataron en un seminario y le dijeron, doctor Sproul, lo contratamos para que usted le dé vida a la Biblia. Y él, de hecho, se rió, se gozó. La Biblia tiene vida, la Biblia nos da vida a nosotros, porque nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Estábamos muertos espiritualmente desde la caída, ¿sí o no? Nacemos por un lado vivos físicamente, pero por otro lado muertos espiritualmente. La Biblia nos da vida. ¿Ya? Entonces es un diálogo. Lo que yo pienso y lo que dice la Biblia. Y cuando lo que yo pienso y lo que dice la Biblia son lo mismo, hay armonía. ¿Sí o no? Pero cuando lo que yo pienso y lo que dice la Biblia es diferente, ¿qué es lo que debe ir al tacho de basura? Lo que yo pienso. Porque yo no soy sin falla, sin error, atemporal, perfecto y veraz. No, ¿no? Mi conocimiento es limitado. Y hay muchas cosas que lo limitan más. ¿Sí o no? Como el pecado, por ejemplo. El deductivo nos dice que venir a la escritura con su mente ya preparada sobre lo que se cree que es verdad. El deductivo no es un buen método, no es un método correcto. ¿Por qué? Porque me va a guiar a que yo ya vaya con mi mente preparada, con mis conceptos y lo que yo creo. Y lo que yo creo debo imponerlo a lo que dice la Biblia. Si lo que yo creo está en la misma dirección, bien, pero si no, yo debo forzar la Biblia para que se adecue. Por ejemplo, me dicen, me he olvidado mi llave. A ver, prueba esta llave, por ahí le hace. ¿Lo ven? Pero usualmente no le vas a hacer. Pero a veces queremos forzarlo, ¿ven? Sí. A veces es lo que hacemos con la escritura. Tratar de forzar para que lo que dice la escritura vaya en la misma dirección de lo que nosotros creemos. No, la Biblia tiene que decirme lo que es verdad, lo que es bíblico, lo que es correcto, lo que es ortodoxo, lo que es doctrina recta, bíblica. ¿Sí o no? En el inductivo abrimos la escritura
con esa mente abierta para descubrir lo que dice la Biblia, para descubrir lo que dice el autor, para entender lo que dijo en ese tiempo, en esa comunidad histórica. ¿Ya? O sea, voy a descubrir las verdades bíblicas, voy a descubrir las verdades de Dios. ¿Perfecto? En el deductivo, querer demostrar lo que se ha decidido ser verdad. O sea, lo que yo pienso que es verdad tiene que ser demostrado por la Biblia. Y por eso usualmente se toman textos aislados. Entonces, yo voy a llegar a eso. Tranquilos. ¿Ya? O sea, un texto aislado, yo le puedo hacer decir lo que quiero. ¿Sí o no? Un texto solito, yo lo puedo manejar como yo quiero. Lo puedo manipular. Pero ¿qué hemos visto? Un texto estudiado en todo el grupo donde forma parte de ese texto, no le voy a poder manipular, no lo voy a poder direccionar. Ahí, el contexto inmediato me va a decir lo que realmente dice la Biblia, lo que realmente dice el autor. ¿Perfecto? Conclusión. Es el producto final, no es el punto de partida. Es que la escritura es el producto final. Yo no le puedo añadir nada. La escritura en su canon ya es completo. Toda la revelación de Dios ya está dada. ¿Sí o no? Yo no puedo modificar, yo no puedo cambiar. Lo que está, está. En el deductivo comienza con las conclusiones hechas, ir al texto para encontrar apoyo. O sea, yo ya tengo conclusiones, yo ya tengo algo que creo, y simplemente busco la Biblia para buscar textos de apoyo. Y eso no está bien. Porque puede ser que sí encuentres, pero tomando versículos aislados. Y usualmente un versículo aislado, su interpretación va a ser totalmente antibíblica y totalmente incorrecta. De nuevo, cuando voy a interpretar un texto, debo hacerlo a la luz de todo el contexto, a la luz de todo el pasaje. ¿Ya? Tratando de informarme plena y completamente para poder tener la seguridad de que lo que yo creo es bíblico, es real y es veraz. Si lo que yo creo no es bíblico, o si lo que yo pienso que dice la palabra no es bíblica, entonces lo que yo pienso que es falso, antibíblico, es un error. Inductivo, estudio de las escrituras en su contexto. ¿Qué es el contexto? Nunca un versículo está solito. Hay versículos que están por encima y por debajo. Un capítulo donde está el texto, hay capítulos que están antes, hay capítulos que están después. Entonces siempre debo estudiar como cualquier pasaje, cualquier versículo en su contexto, en su totalidad, ¿ya? Con todos los versículos que están ahí. Estudio de las escrituras de una manera fragmentada. Es lo que hace el deductivo, es falso. Por fragmentos. O sea, tomo un versículo y lo estudio. No me importa lo que dice más arriba, lo que dice más abajo, no me importa quién es el autor, a quién va dirigido, no me importa qué quiso decir, no me interesa. Cuando leemos, así por casualidad, digamos, por urgencia, una partecita de un capítulo, pues sería eso deductivo. Sí. Y ya pensamos que tenemos lo que dice, ¿no? ¿Se dan cuenta? Es que nosotros tenemos que, no lo que yo pues, les dije, ¿no? El anterior, cuando yo tengo estudios bíblicos de hermanos, hermanas, pastor, yo creo, alto, no me importa lo que tú crees, no me importa lo que yo creo, me importa lo que dice la Biblia. Porque solamente lo que tú crees es totalmente falso y totalmente contrario a la Biblia. Entonces, cuando tengo un pasaje, yo creo esto, debo ver si lo que yo creo está en plena armonía con lo que dice la Escritura. Y por eso debo tomar todo el contexto y tener toda la información necesaria. ¿Bien? No fragmentos. Nunca estudien por fragmentos, nunca. Siempre en la totalidad. No tomen un versículo y lo que piensen. Si no, de nuevo van a estar
enseñando sobre cómo destruir tus gigantes. Nada que ver. También. O si no, la letra mata. Y piensan que es eso, el estudiar la Biblia, tener conocimiento. Cuando el contexto te dice que la letra se refiere a la ley. Y la ley mata, pues. Porque la ley, ¿qué te muestra? Por la ley viene el conocimiento del pecado. ¿No ves? La ley te dice cuán pecador es y te mata. ¿Sí o no? ¿Se dan cuenta? El inductivo tiende a ser más beneficioso para corrección de errores. Es bien importante. De nuevo, por eso mente abierta, por eso humildad. No soberbios. Dios aborrece a los soberbios. Y la mayor soberbia es abrir la Biblia y pensar que yo tengo la razón, aunque la Biblia me dice que estoy equivocado. Eso es soberbia. Cuando yo estudio inductivamente, al compararlo con la Escritura, voy a ver si realmente estoy en lo cierto o estoy en un error. Pero siempre estudiando en qué? En su contexto. En su contexto. ¿Cómo se llama? Adelante. Siéntese, tome asiento. Siempre su contexto. El contexto me da toda la información. ¿No ven? El contexto me da la información. ¿Por qué Jesús escribió esas parábolas? ¿Por qué narró, por qué relató esas parábolas? ¿Por qué? El contexto me dice, ¿no? ¿De qué trata estas parábolas? ¿Cuál es su tema central? La misma Escritura me dice o no me dice. Pero si tomo un versículo aislado, ¿voy a encontrar eso? No. Por eso es que procuremos presentarnos ante Dios como obreros aprobados. ¿Qué es un obrero? Un trabajador esforzado de la palabra, que se esfuerza de forma, ¿cómo se llama? De forma bastante, de forma bastante significativa, ¿no? Esforzada. ¿Para qué? Para poder interpretar, para poder enseñar y para poder vivir la palabra de forma veraz, de forma bíblica. De nuevo, todo pasaje de la Escritura solamente tiene una interpretación. Una, no tienes 2, 3, 10, no, una. Tenemos que encontrar esa interpretación. Si lo que yo pienso está en contra de lo que dice la Escritura, yo soy el que está equivocado y no la Biblia. ¿Sí o no? Si no te das cuenta de eso, eres soberbio. Y Dios no te va a dar luz, no te va a dar sabiduría. ¿Ya? Deductivo. Puede ser utilizado para apoyar el error doctrinal, teológico. Es el problema, pues. Si tomo fragmentos, si tomo versículos, si tomo lo que me conviene, si lo adapto, estoy siendo como los fariseos. ¿Qué hacían los fariseos? Agarraban la ley y la acomodaban como ellos querían. ¿Para qué? Para que la ley los favorezca. Había, por ejemplo, una cierta distancia que se podía recorrer en días de reposo, ¿sí o no? Y les hablaba mucho de eso. Ellos calculaban esa distancia, de acá a acá, de mi casa aquí. Aquí voy a colocar, estoy parafraseando, ¿ya? Voy a colocar mis cepillos de dientes. Cuando están mis cepillos de dientes, eso también es mi casa. Luego me voy a otra dirección, y aquí voy a colocar mi cama. También es mi casa. ¿Se dan cuenta? Entonces, como se llama adelante pasé, no solamente recorría esa distancia que permitía el día de reposo, sino podía triplicarlo o multiplicarlo de acuerdo a mi conveniencia. ¿Qué estaba haciendo? Estaba manipulando la ley. Es lo que ocurre. Si tomo un versículo para que apoye lo que yo creo, fuera de su contexto, estoy manipulando la palabra para que apoye lo que yo creo, no lo que la palabra dice. Y eso no es correcto. Esa es la deshonestidad más grande. No hay mayor deshonestidad que eso. ¿Por qué? Porque no estoy hablando de algo secular, de algo meramente humano, sino de la palabra de Dios. Y un día Dios me va a juzgar. De todo lo que yo estoy enseñando a ustedes, Dios me va a juzgar. De todo lo que están aprendiendo y enseñando, Dios me va a juzgar. ¿Sí o no? Dios sabe. Es fácil para todo el mundo, con o sin experiencia. ¿Qué? El método inductivo. Ahora vamos a ver que es relativamente sencillo, ¿no? Al principio parece que es complejo, pero ¿qué dice? La práctica hace al maestro.
Si practican, van a ser maestros. Es como el hebreo o el griego, o como las matemáticas. Si no practicas, al poco tiempo te vas a olvidar. Pero si practicas de forma constante, no solamente para tener nota, no solamente este junio, sino vas practicando de aquí en adelante, vas a manejar de una forma mucho más precisa y mucho más rápida. ¿Sí o no? Entonces, depende del esfuerzo mío. ¿Perfecto? Se puede utilizar solo si tiene un conocimiento completo de la Biblia, el deductivo. Pero no es ni siquiera es un conocimiento real, ¿no? Así para poder manipular lo que yo pienso. Inductivo. La Biblia me dice lo que es la verdad. ¿Qué dijo? ¿Cómo están? ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Es verdad. Entonces, debo darme cuenta que la Biblia es la única verdad absoluta. Y yo, cuando interpreto un pasaje de la Biblia, debo estar seguro que estoy interpretando de forma correcta y que es de forma veraz. Si lo hago de forma correcta, lo estoy haciendo de forma bíblica y de forma veraz. ¿Se dan cuenta? De nuevo, nosotros por ser humanos, nuestro conocimiento es limitado. Evidentemente tenemos el Espíritu Santo, etc. ¿no? Pero el Espíritu Santo no va simplemente a apoyar que yo sea negligente, debo esforzar. Hay cosas que el Espíritu Santo no me va a revelar, no me va a dar luz, por así decirlo, ¿no? Así que debo esforzarme para poder allanar las cosas que no entiendo. Cuanto más me esforce, el Espíritu Santo me va a dar más sabiduría. Cuanto más tiempo le dedique, el Espíritu Santo me va a dar más luz. Yo le digo a la Biblia lo que creo que es la verdad, es el antideductivo. Pero usualmente hacemos eso, ¿no? O muchos hacen eso. Y eso es, de nuevo, deshonestidad. O sea, yo le digo lo que tiene que decir y saco versículos de aquí para allá para que apoyen lo que yo creo. No. La Biblia es el filtro, la Biblia es la regla que me dice lo que es verdad y lo que no es verdad. Lo que es bíblico y lo que no es bíblico. ¿No ven? Pero tomado de forma correcta, en todo su panorama, en todo su conjunto, no de forma fragmentaria, no con versículos aislados. Trabaja con el texto objetivamente, lo que dice. Y es la verdad, tenemos que ser objetivos. La palabra de Dios es verdad, es perfecta, es inmutable, es absoluta. No es relativa. Por tanto, cuando yo estudie la Escritura e interprete la Escritura, ¿cómo debo ser? Objetivo. Por ejemplo, un cirujano a corazón abierto, cuando se preparó y estudió, ¿cómo tenía que tomar los conceptos? De forma objetiva, ¿no? Para aplicarlos, tenía que ser preciso. Los intérpretes y predicadores de la Biblia son como cirujanos a corazón abierto, precisos. ¿Tú te harías operar con un enfermero del corazón? Y cuando escuchamos la palabra, ¿a quiénes escuchamos? Mira que me, somos humildes cuando nos conviene, ¿no ve? Deductivo, trabaja con el texto subjetivamente, lo que me parece. De nuevo, yo pienso, pastor, no es lo que usted piensa, es lo que dice. Siempre, yo no. Lo que yo pienso, lo confronto con lo que dice la Biblia. Y si va en la misma dirección, amén. Y si no, lo que yo pienso, lo desecho. Y lo que dice la Biblia, norma lo que creo. ¿Sí o no? Así tiene que ser. La interpretación es una sola. De nuevo, todo pasaje de la Biblia tiene una sola interpretación, no tiene más. Si tuviera 2, 3, 4, ¿quién tiene la razón? ¿Cuál es la interpretación correcta? Cada hermano tiene una interpretación, el hermano tiene otra, aquí las hermanas tienen otra, yo tengo otro.
¿Cuál es la bíblica? ¿Cuál es la verdad? La mía es, no, la tuya, no, nos estaríamos peleando, ¿no? La escritura, toda sección de la palabra tiene una sola interpretación. ¿Y cuál es el reto? ¿Cuál es el trabajo arduo? Hallar esa única interpretación. ¿Ok? Perfecto. Es muy difícil, ¿no? ¿Sí o no? Sudor, lágrimas y sangre. ¿Quieren interpretar correctamente? Sudor, lágrimas y sangre. Así de simple. A veces yo me frustro, ¿no? Hay jóvenes que no les interesa dormir meses. ¿Por qué? Tienen un examen de medicina. Tienen que estudiar secularmente. Pero cuando es la escritura, 10 minutos antes abro mi Biblia, leo lo que entiendo. Estamos hablando con la palabra de Dios. No es cualquier cosa. Es la palabra de Dios. Y un día nos va a pedir cuentas de cómo hemos enseñado esta palabra. ¿No temen eso? Yo le tengo terror. Le tengo terror total y pleno. ¿Ya? El deductivo se tiende a llegar a muchas interpretaciones. Pero es incorrecto. Es que tú utilizas pasajes fragmentarios. Tú ya tienes lo que crees. Entre denominaciones no más. En algunas doctrinas las interpretaciones son bien diferentes, ¿no? Y no debería ser así. Si tenemos la misma Biblia, si solamente hay una interpretación por pasaje, ¿saben qué falta? Honestidad. Honestidad. Y muchos intereses en juego. A mí nunca me ha importado quedar mal o quedar bien o agradar a nadie. No me interesa, siempre es así. ¿Ya? Así que debemos ser honestos. No se llega a muchas interpretaciones. Ningún pasaje de la Biblia tiene más de una interpretación. ¿Ya? ¿Perfecto? La Biblia es la norma estándar. De nuevo, ¿cómo sé que lo que yo creo es verdad? ¿Cómo? Si está acorde a la Biblia. La Biblia determina qué es y qué no es verdad. En todos los seminarios que enseño, presbiterianos, reformados, amigos, cuáqueros, en todos, siempre les digo, a mí me interesa, perdonen la expresión, pero voy a usarla, espero que mi esposa no me haga, ya me va a venir. A mí no me interesa qué dice Calvino, ni qué dice Armenio. No me interesa un pepino. ¿Por qué? Porque lo que norma es lo que dice la Biblia, no lo que dicen ellos. Si ellos están en armonía con la Biblia, bien. Si no, reniego de Calvino y reniego de Armenio. Listo. Así de simple. Y así tiene que ser. Opinión personal se convierte en el estándar. No. Por eso Martín Lutero estableció las tesis. Por eso se dio la reforma. ¿Por qué? Porque la iglesia oficial, la iglesia católica de ese entonces, ¿quién normaba la interpretación de la Biblia? No era la Biblia, ¿quién lo hacía? El Papa y el magisterio de la iglesia. Lo que creían el Papa y los cardenales, lo que decían que significaba, eso era la ley. Y si no estabas de acuerdo, a la chirola o chao vida, ¿no ves? Te pasaba la mejor vida, es la verdad, pues. Y es por eso que Martín Lutero estableció la reforma. Solo la Biblia tiene autoridad para determinar qué es verdad. Y la Biblia se interpreta así mismo. ¿Perfecto? Tienen que tener eso bien, pero bien presente. Muy bien, los 10 puntos importantes al estudiar la Biblia. Estamos simplemente introduciendo nuevos para entrar a las hojitas. ¿Ya? Tipo 10 de la noche tenemos que ir a las hojitas. De nuevo, vimos que el método correcto de interpretación bíblica es el dramático histórico literario. ¿Sí o no? O sea, yo estudio todo pasaje en su contexto histórico. Toda sección de la Biblia ha sido escrita en un periodo histórico, ¿sí o no? En un periodo cultural. En el Antiguo Testamento, en griego, en hebreo,
algunas secciones de arameo, en el Nuevo Testamento en griego. Algo estaba pasando, por eso Dios se reveló. Debo encontrar y saber qué estaba pasando y por qué Dios habló. ¿Por qué se utilizó las epístolas? ¿Se dan cuenta? Perfecto. Entonces, debo ir. ¿Quién es su autor? Investiga quién fue el autor del libro de la Biblia y su contexto histórico. Para eso sirve la aplicación que les he enviado, ¿no ve? Del celular, la anterior clase. Ahí, por ejemplo, puedo acceder a varios libros o algunos con Biblias de estudio o algunos comentarios. ¿Para qué? Para saber quién es el autor. En las epístolas, tanto paulinas como generales, ¿qué me dicen? ¿Quién es el autor? 1 Corintios 1:1-2. 1 de Pedro 1:1-2. Veanme. 1 Corintios 1:1-2. 1 de Pedro 1:1-2. Y otra persona, Hebreos 1:1-5. 1 Corintios 1:1-2. Adelante. Con voz fuerte, como el trompeta. Ya. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. ¿2? Sí, sí, sí. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Cuando en la escritura me dice quién es el autor y a quién va dirigido, se llama evidencia interna. ¿Ya? O sea, la misma Biblia me dice, ¿quién es el autor de 1 Corintios? ¿Quién es? ¿Apolos? ¿Bernabé? Pablo. ¿A quién va dirigido? A la iglesia. De Corinto. A las iglesias de Corinto, ¿verdad? Muy bien. ¿Se dan cuenta? ¿Quién es el autor? ¿A quién va dirigido? Siempre debo tener eso. 1 de Pedro 1:1-2. Leánmelo. Que lo tenga. Adelante, hermano. Amén, pastor. La palabra de Dios dice en 1 Pedro 1: Pedro, apóstol de Jesucristo, a la expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Britania. Los elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados en la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. ¿Quién escribió? Pedro. ¿A quién? A los expatriados. ¿No ven? ¿Se dan cuenta? Eso se llama evidencias internas. Las epístolas pues se llaman cartas, porque tienen el autor y los destinatarios. ¿Quién ha escrito y a quién va dirigido, no? Ustedes jovencitos, pero nosotros ya sabemos, antes con cartas no se resolver la comunicación. No había internet, no había WhatsApp, no había Twitter, no había Kakao, no había eso, ¿no? ¿Sí o no? Y tenías que escribir cartas ahí y esperar la respuesta. Es esa misma forma que tiene, por eso se llaman epístolas o cartas, ¿verdad? O sea, las epístolas son las que nos muestran esas evidencias y esa información de quién es el autor y a quién va dirigido. Hebreos 1:1-5. Que lo tenga, léamelo, sin miedo. 1 al 5. Sí. 1 hasta el 5. Sí. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en la
alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuando heredó más excelente nombre que ellos. Porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy y otra vez, yo seré a él padre, y él me será a mí hijo. Muy bien. ¿Quién es el autor? Dios. ¿Quién es el autor? ¿Sabes que de toda la vida es Dios? ¿Quién es el autor humano? No me gamete, hermano. ¿Quién es el autor humano? Los profetas. No, ¿dónde dice Pablo? Muéstrame dónde dice Pablo. Los profetas. Nada que ver, no dice eso. Dios habló por medio, dice. Habló por sueños, por visiones, No. ¿Quién es el autor? ¿A quién va dirigido? Hebreos es una epístola anónima. ¿Por qué? Porque no dice su autor, o dice. No dice. Evidentemente Dios es el autor de toda la Biblia, pero ¿quién es el autor humano? No menciona, por eso es una epístola anónima. Ahora, ¿por qué entró al canon? Porque le dijeron que era su autor Pablo. Particularmente, yo pienso, no me importa, no me importa lo que piense usted, ¿ya? Cuidado. Particularmente pienso que no es Pablo. ¿Por qué? Porque el estilo de Hebreos es totalmente diferente al estilo de las epístolas paulinas. Es bien diferente. Por ninguna parte ves a Pablo en Hebreos. No lo ves. No es Pablo, ¿sí o no? Por ejemplo, atiéndanme. A nosotros que nos gusta el fútbol depurado, técnico, con pases, somos bolivaristas. A aquellos que les gusta la fuerza, la garra, la rusticidad, son estonguistas. Estilos, ¿no ven? Son estilos, ¿se han dado cuenta? O sea, tienen que respetar su estilo. Es lo mismo. Cada libro de la Biblia tiene un estilo. ¿Ya? Cuando Dios inspiró a 40 hombres, los guió y preservó de error, pero no los anuló. La personalidad de cada uno de estos autores humanos está en los libros. ¿Se dan cuenta? Por eso clarito es. Ustedes ven las epístolas paulinas y al cacho se nota el estilo paulino. Las jónicas se nota el estilo juanino. Las petrinas se nota el estilo de Pedro. ¿Sí o no? Pero en Hebreos no, es Pablo. Es un sacerdote, parecería, por el conocimiento vasto que tiene del servicio, del tabernáculo, del templo sacerdotal. Pablo era fariseo. ¿Ya? Entonces, tenemos que saber quién escribió, a quién escribió, cuándo escribió, por qué. ¿Qué es por qué? ¿En qué contexto histórico? Por ejemplo, si leen 1 Corintios 1, van a ver que vinieron donde Pablo siervos de la casa de Chloe. ¿Quién era Chloe? Parece que era una hermana de la iglesia de Corinto, bastante rica. Y esta le envió información nada halagüeña a Pablo. ¿Qué le dijo? Hay muchos problemas en esta iglesia. Se están separando, están siguiendo a hombres, hay pelea entre hermanos, se llevan a los estados judiciales, se permite pecado bien grosero. ¿Se dan cuenta? Algo está pasando. Por eso se escribió 1 Corintios. Algo estaba pasando. Por eso se escribió Gálatas. ¿Qué estaba pasando en Gálatas? Después que Pablo dejó la iglesia, vinieron los judaizantes. No eran cristianos, eran judíos que negaban a Cristo. ¿Y qué les dijeron? No, está bien, son mañosos, ¿no ven? Cristo, está bien. Pero tienen que circuncidarse y tienen que guardar la ley. O sea que las demás obras. Por eso dice Pablo en Gálatas 1, cualquiera que trajese un evangelio diferente al que hemos predicado sea maldito, sea anatema. ¿Se dan cuenta? O sea, algo está pasando. Yo debo saber qué está pasando. ¿Sí o no? Debo saber. Es la única forma que voy a poder entender de forma correcta. Si no, pues yo creo, y lo que tú crees es totalmente antibíblico. ¿Perfecto? Y eso que requiere esfuerzo, trabajo.
Esto puede proporcionar información importante sobre el propósito y el mensaje del libro. O sea, ¿por qué escribió ese libro? ¿Por qué escribió esa sección de ese libro? Eso le va a dar pues toda la información necesaria para que sepa cuál es el tema, cuál es el propósito. Si no, ¿cómo voy a estar? Voy a estar perdido en el espacio. ¿Se dan cuenta? En la inspiración, Dios usó y respetó el carácter del autor de cada libro de la Biblia. ¿Ya? No fueron autómatas. ¿Ustedes saben qué es taquigrafía? ¿Saben, no? Eso se dice. Antes, las secretarias y muchas personas mecanografiaban en máquina de escribir y tenían aún sus símbolos. El jefe les agarraba y les dictaba. Tenían que escribir tal cual el dictado. Ya, tal cual. No le ponían su contribución, ya, porque el jefe podía despedirlas. Eso no hizo Dios cuando inspiró a los hombres para que escribieran su revelación. No, Él los guió, los preservó, pero respetó su personalidad. No fueron autómatas que dictar. No. La personalidad de cada autor está en ese libro. Por eso no puede saber quién es el autor. Por ejemplo, las epístolas menciona quién es el autor. Salvo Hebreos, Paulinas y generales. Pero los evangelios no. Los históricos no. El Pentateuco dice Moisés. Los proféticos tampoco. Entonces hay que ir rastreando. En la misma escritura te va a dar mucha información. ¿Ya? Por ejemplo, en Mateo narra milagros que Jesús hizo. Y justo en el milagro 7, ¿qué significa 7? Plenitud, ¿no? Él relata su conversión, cómo Jesús lo llamó. Y si ustedes ven el llamado de Mateo, en Lucas y Marcos, van a ver que difiere. En Mateo está mucho más fuerte la expresión y se menciona como un pecador total, Mateo, porque él sabía quién era y sabía lo que era cuando el Señor mostró gracia en él, ¿no? Y de dónde lo sacó. Cada uno de nosotros sabemos de dónde lo sacamos, ¿verdad? Cuanto más perdón, cuanto más pecado nos perdonó, más agradecimiento. ¿Sí o no? Contexto histórico-cultural. De nuevo, toda parte de la Biblia no se ha escrito en el séptimo cielo. Se ha escrito, Dios se ha dado a conocer a través de la historia del hombre, a través de la historia de Israel, a través del desarrollo de la iglesia. O sea, ha sido en un momento histórico que estaba pasando algo. ¿Ya? ¿Perfecto? Comprende el entorno en el que se escribió el libro. ¿Dónde se escribió? ¿Cuándo se escribió? ¿Por qué se escribió? ¿Quién escribió? ¿A quién escribió? ¿Qué pasaba? Todos tienen que saber. Porque cuando hablo la Biblia no sé o sé. O el Espíritu Santo me dice, eso no pasa. No, ¿ven? Yo debo ir rastreando todo eso. Incluyendo la cultura, la política y los eventos históricos que podrían influir en su contenido. ¿Quién estaba reinando? ¿Quién estaba sojuzgando a los judíos? ¿Era durante la etapa de la ley? ¿Durante la etapa de los jueces? ¿Durante la etapa de los reyes? ¿Era durante el Reino Unido? ¿Era durante el Reino Dividido? ¿Cambia o no cambia? A ver, yo les pregunto, díganme, más allá que sean del mismo partido, ¿de la misma forma han gobernado el Evo y el Arce? No. Diferente, ¿no? ¿Cambia o no cambia? Lo mismo cosa en
en el contexto de la Biblia. Cambia. Una cosa era cuando los babilonios esclavizaron a los judíos. Otra cosa era cuando los medo-persas lo hicieron. Los medo-persas fueron mucho más abiertos. Permitieron que retornen a la tierra prometida, los que querían. Se tornaron en 3 contingentes, ¿se dan cuenta? Otra cosa era con los griegos, otra cosa con los romanos. Yo debo saber todo eso para poder entender de una cosa que sí o no. No es tan fácil, ¿lo ve? No es tan fácil. No es tan fácil. Por eso yo me río cuando dicen, ¿acaso el pastor trabaja? Si eres pastor de verdad y eres maestro de verdad y expones la Biblia como tienes que exponerla, trabajas y trabajas bien duro. Y trabajas bien duro. Porque no es nada fácil. Dios tomó en cuenta todo esto en la inspiración del libro. Dios conoce todo. Y Dios utilizó y tomó en cuenta todo eso. Gálatas 4:4-5. Leánmelo, Gálatas 4:4-5. Que lo tenga, me lo lee. Gálatas 4:4-5. A ver, pastor, Gálatas 4:4-5 dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Mi santo, búsquenlo, Mateo 1:1-5. ¿Se han dado cuenta? Dios, ¿cómo envía a su Hijo? En el contexto y en el tiempo adecuado. Bien, pero bien en el manejo de Dios. ¿De qué periodo? ¿Qué estaba ocurriendo? Y cumplió de forma perfecta ¿qué? Su promesa. Mateo 1:1-5. Leánmelo. No sean tímidos. Mateo 1:1-5. 1:1-5. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró a Tamar, a Fares y a Sara. Fares a Esrom, y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Naasón, y Naasón a Salmón. Salmón engendró a Rahab, a Boz. Boz engendró a Ruth, a Obed, y Obed a Isaí. Muy bien. Ahí claramente Dios establece que es el evangelio para los judíos. Y por eso establece la genealogía, ¿no? del Señor Jesucristo para manifestar el cumplimiento de la esperanza de los judíos del Mesías, del Cristo. Es en un contexto. ¿Y es dirigido a quién? A un pueblo determinado, a los judíos. ¿Se dan cuenta? 3. Género literario. Así como Dios respetó la personalidad de los autores humanos, la Biblia no está escrito de la misma forma, ¿o está? Mi madre decía, parejo como conejo. ¿No es parejo como conejo? ¿Cómo se divide el Antiguo Testamento? ¿Cómo se divide? ¿O se subdivide? ¿Ah? ¿Pentateuco? Libros históricos. 12. Poéticos. 5. Los profetas mayores, menores. 5 y 12, 17 en total. ¿Se dan cuenta? El Nuevo Testamento. Hechos, epístolas paulinas, General. universales o católicas y el Apocalipsis, ¿lo ven? Ahora, cada una de estas divisiones tiene un estilo diferente, ¿sí o no? Tiene un estilo diferente. No es lo mismo leer un evangelio o leer una epístola. No es lo mismo leer un libro histórico o una parte profética o poética, o es lo mismo. Debo saber. Debemos reconocer entonces el género literario del libro. ¿En qué género fue escrito? Apocalipsis, por ejemplo, ¿qué género literario es Apocalipsis? ¿Eh? Género literario. Profético. ¿Ya qué más? Profético. Es una epístola.
Las cartas a las iglesias no son epístolas, epistolar y apocalíptico, un género que había surgido durante el destierro, durante el cautiverio, que va manifestándose mediante visiones y señales magníficas, ¿no ven? ¿Se dan cuenta? 3 estilos. Debo conocer esos para saber interpretar. ¿Ya? Aparte, Apocalipsis es simbólico. ¿Perfecto? Algunos libros son narrativos, mientras que otros son poéticos o proféticos. Cada uno de esos géneros se debe estudiar e interpretar según su género literario. No es lo mismo. Por ejemplo, en Proverbios, ¿puedo utilizar el contexto? No, ¿por qué? Porque son sentencias cortas, ¿no ven? Son sentencias cortas. No tienen relación muchas veces con lo que antecede el presente, ¿o no? ¿Se dan cuenta? Debo saber por eso qué género es, ¿ya? Y aún dentro de ese género. Esta distinción puede ayudarte a entender mejor su mensaje. Temas principales. Todo libro de la Biblia tiene un tema principal y temas secundarios. ¿Ya? El tema principal norma todo libro. Usualmente cada capítulo tiene un tema principal que se convierte en tema secundario del principal. ¿Qué hace un tema secundario o oración secundaria? Desarrolla el tema principal, ¿sí? Desarrolla. No está en otra dirección, está desarrollando. O sea, idea principal, idea secundaria. Las ideas secundarias desarrollan las ideas principales. Identifiquemos los temas centrales del libro. Primero, identifiquemos el tema central del libro. ¿Cuál es el tema central de Romanos? Me ha dado ya varias. Justificación. Por la fe. La justificación por la fe. Es el tema central. Romanos 1, 16, 17, ¿no ven? La justificación por la fe. ¿Cuál es el tema fundamental de Hebreos? ¿Cuál es el tema principal de Hebreos? Cristo superior. La superioridad de Cristo. ¿Cómo voy a interpretar si no conozco eso? Eso es fundamental. Eso es de vida o muerte, de radical importancia. Conocer cuál es el tema principal del libro que estoy estudiando. Si no conozco eso, es como si voy a ver un partido o una película, llego tarde y hasta el final estoy sin saber la trama o el resultado del partido. Absurdo, ¿eh? ¿Sí o no? Pregúntate qué enseñanzas, valores o lecciones se presentan a lo largo de la obra. ¿De qué es lo que se está hablando? ¿De qué está hablando? ¿De qué? Y de lo que se habla, ¿qué se dice? ¿De qué se habla? Y de lo que se habla, ¿qué se dice? ¿Ya? Estructura y organización. La Biblia tiene en cada libro su estructura propia y su división natural. Y no son los capítulos y versículos que son artificiales. Y se han hecho 1000 y 1200 años después. ¿Ya? Cada libro de la Biblia tiene su estructura y sus divisiones. Lastimosamente no tengo tiempo para poder enseñarles cómo ubicarlos. Observa la estructura del libro, incluyendo divisiones, repeticiones y patrones. ¿Cómo está la estructura? ¿Cómo está dividido? ¿Cuáles son los patrones? ¿Cuáles son las palabras que se repiten? ¿Cuáles son las frases que se repiten? ¿Cuáles son las palabras principales? ¿Son verbos, adjetivos, sujetos, artículos? ¿Hay conectores? ¿Hay conjunciones?
¿Sí o no? ¿Qué patrón sigue? Por ejemplo, Mateo. Mateo era publicano, manejaba dinero y tenía que reportar e informar de su manejo a los romanos, sus jefes. Si van a ver, el Evangelio según Mateo está bien estructurado. De forma artificial, la genealogía está dividido en 3 grupos de 14. Y el 14 es múltiplo de 7. Sin contar la introducción y la conclusión, las partes principales de Mateo son 5, haciendo alusión al Pentateuco o los 5 libros de Moisés. ¿Por qué? Porque Jesús es el verdadero Moisés, el verdadero Cristo, el verdadero Mesías, el verdadero libertador. ¿Sí o no? ¿Se dan cuenta? Por ejemplo, en las parábolas del reino, ¿cuántas parábolas son? 7. Cuando Jesús confronta a los fariseos, ¿cuántos guays hay? 7. ¿Se dan cuenta? O sea, 5, 7, 3. 5, 7, 3. Son números que van manejando patrones. Eso tienes que identificar. No es fácil, ¿no? Nada fácil. ¿Cómo se organizan las ideas? De nuevo, no solamente son palabras. Las palabras se reúnen con otras palabras y ¿qué forman? Frases. Y esas frases que forman ideas. ¿Se dan cuenta? Pues, ¿cuál es la idea principal? ¿Cuál es la idea secundaria? ¿Cómo se organizan estas ideas? Su organización, ¿qué va a mostrar? ¿Cuál es el propósito? ¿Qué quiere enseñar? ¿Cuál es el tema fundamental? ¿La ventana? No sé quién puede. Usted, por favor, hermano. Usted que es tan gentil, caballeroso, poderoso. Esto puede arrojar luz sobre el mensaje del libro, el punto central del libro. Personajes y eventos claves. ¿Qué personajes hay? ¿Qué personajes se repiten? ¿Qué eventos ocurren? ¿Qué está pasando? ¿No ven? Por ejemplo, los evangelios, el evangelio de Mateo, yo puedo dividirlo en 3 secciones. El comienzo del ministerio de Jesús, donde va proclamando el reino, la invitación es libre, ¿sí o no? Primera fase. La segunda fase es cuando ya se aproxima a ir de Galilea a Judá. La invitación sigue, pero esa invitación es rechazada por los judíos. No solamente por los dirigentes religiosos, sino por los judíos. La tercera fase, la última semana, donde los judíos y dirigentes religiosos han rechazado al rey y su reino. Entonces Jesús ya lanza ¿qué? Advertencias, con parábolas, con enseñanzas y con confrontación. ¿Sí o no? Por ejemplo, la parábola de los labradores malvados. ¿No es una advertencia? ¿No es una confrontación a los judíos? ¿Eso cuándo se lanza? En la última semana. ¿Se dan cuenta? Todo eso tienen que ir viendo. ¿Ya? Personajes y eventos claves. Examina los personajes y eventos más relevantes en el libro y considera su significado en la historia. ¿Por qué están estos personajes? ¿Por qué están estos eventos? ¿En qué contexto histórico? ¿Qué quiere mostrarnos? ¿Qué quiere enseñarnos? No está por casualidad. En la Biblia todo tiene un porqué y un propósito. No es casualidad, no es la suerte, no es el tarot, ¿ya? No es el horóscopo, no es el destino, como he dicho para que lo vean. Su destino sería. ¿De quién se habla más? ¿De quién está hablando más? Por ejemplo, los evangelios. ¿Cómo sé que el tema de Mateo es Jesús, el Cristo o el rey de los judíos? El rey y su reino. Porque habla más de Jesús como rey. O sea, perdón, del Cristo o del Mesías como rey. Y muestra cómo las profecías del Antiguo Testamento mesiánicas se cumplen en Cristo. ¿Sí o no? ¿Se dan cuenta? ¿Cómo sé, por ejemplo, Marcos, que es el siervo de Jehová? Es un evangelio corto y no lo ves a Jesús descansando. Jesús está en actividad. En el día enseña, hace milagros, en la noche está en plena oración. Así como un siervo. ¿Sí o no? ¿Qué dijo él? Si viene el siervo, el esclavo, después de un día de trabajo,
Tú no lo vas a recibir. Oh, cierto. Ven, te lavaré los pies. Toma tu cena. No. Viene el esclavo después de 12 horas de trabajo, 15 horas, y tú que le dices, siervo, sírveme. Lávame los pies. Tráeme, ¿sí o no? Y es así como se ve a Jesús. En la actividad. No tiene genealogía. ¿A quién le interesa la genealogía del esclavo? Hace alusión a su función de servir, de dar su vida de rescate por muchos, ¿no? ¿Qué ocurre o ocurrirá? ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué ocurrirá? ¿Se dan cuenta? Todo eso tienen que ir viendo. Palabras claves, eso vamos a ir viendo. Palabras claves. Cuando lean y van a interpretar un pasaje, tienen que leer todo el libro. No una vez, varias veces. No en una versión, en varias versiones. Muchas veces hay un versículo clave, como hemos visto, ¿no? Romanos 1, 16, 17, 1 de Juan 5, 13. ¿Quién lee 1 de Juan 5, 13? 1 de Juan 5, 13. Escucha, en el esquema bíblico los pasaría, creo. 1 de Juan 5, adelante. 1 de Juan 5, 13. Adelante. Somos caballeros, ¿no? Adelante. 13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creáis en el Hijo de Dios. ¿Qué creéis? ¿Qué creéis? ¿Qué creéis? Una cosita, disculpe. Cuando lean la Biblia, háganlo de forma correcta. Una variación en cuanto a lectura, sobre todo en verbos, va a modificar totalmente mi lectura, mi comprensión. ¿Se dan cuenta? ¿Creáis? ¿Qué tiempo verbal? Futuro, no ha creído. Que está hablando en conversos. ¿Sí o no? Leándolo a la siguiente. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Ese es el versículo principal de 1 de Juan. Subrayo. Los versículos principales subrayan con un color determinado. Ustedes vean qué color. Pero en toda la Biblia el mismo color. ¿Ese color qué significa? Versículo principal. ¿Qué dijo? A ver, atiéndanme. No se emocionen, por favor. Hermana, por favor. Voy a liberar el espíritu de sueño. A ver, atiéndeme. La hermana, ¿cómo le digo? Discúlpeme, pero es necesario. Dijo, creáis. Ese creáis ante todo. Porque creáis es futuro, es una posibilidad. Por tanto, está hablando a incrédulos. Creéis en el verbo, es un auristo. ¿Qué es un auristo en griego? Atiéndanme. ¿Ya? Cierrenme la puerta, por favor, hermano. Usted, hermano. Es un verbo en tiempo pasado. Tiempo pasado. ¿Cómo dijo? Auristo. ¿Avispo? Avispón. Auristo. El verbo auristo es en tiempo pasado y es una acción puntual. ¿Creéis? Justificados. Algo que ya ha ocurrido. Ya ha ocurrido. No ocurrirá. No es progresivo. Puntual. Ya ha ocurrido. Presente indicativo. Es algo que está ocurriendo, está desarrollando. ¿Ya? Despojados, por ejemplo. Despojados y seguir despojando vos. ¿Se dan cuenta? Presente, está indicando una acción. Acá no. Es algo que ocurrió en el tiempo pasado. Para aquellos que creéis. Son cristianos. Primera de Juan está dirigida a cristianos. Ahora leámoslo de nuevo, primera de Juan 5 y 17. Leámoslo. Leámoslo que leer. 17. Toda justicia es pecado. Primera de Juan 5 y 17. El versículo clave. 5. Perdón. 13. 13. Lo siento. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en
en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Muy bien, atiéndanme. Esta epístola está dirigida a cristianos, para que creéis y para que sepáis que tienes vida eterna. En 1 de Juan te dice, tú eres cristiano, tienes que vivir así. Atiéndanme. Los hijos de Dios y de luz viven así. Los hijos del diablo y de oscuridad viven así. Así que estas cosas escribo para que vos te evalúes. ¿Eres o no eres? Aquí no hay ni chicha ni limonada. Blanco, negro. Caliente, frío. No hay tibio, no hay término medio. El término medio para asado y para el churrasco. A ver cuándo hacemos un churrasco. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿para qué está escrito 1 de Juan? Para fundamentar tu fe. Tú que eres cristiano, tú que eres salvo por gracia por medio de la fe, pero con tus obras estás demostrando la salvación. Yo soy cristiano, pero sigo en fiestas, sigo en inmoralidad, sigo en maldad, sigo en rencor. ¿Qué cristiano eres? No eres cristiano. Sigo en tinieblas, no eres cristiano. No has perdido tu salvación, nunca has sido salvo. ¿Se dan cuenta? Primero de Juan lean y les va a mostrar. ¿Soy cristiano o no soy cristiano? Si soy cristiano, debo vivir así. ¿Se dan cuenta? Si no vivo así, medio dudosa mi conversión. ¿Perfecto? Busca palabras o frases que se repiten a lo largo del libro, ya que pueden tener un significado especial. Si una palabra se repite, es por algo. Atiéndanme, eso van a hacer en su trabajo, ¿no ven? Les he mandado 1 de Juan, con amplios márgenes. Ahí desde el primer capítulo hasta el capítulo 5, me van a notar qué palabra se repite. Me van a subrayar cada palabra con un color. Os escribo, por ejemplo, os escribo con violeta. ¿No ven? Luz con amarillo. Pero tiene que ser con el mismo color. Y van a contar cuántas veces repite. Y van a ver lo que dice de esa palabra. Que toda la oración, ¿dónde está esa palabra? ¿Ya? Tienen que ser bien vistas de palabras. Una palabra, ¿cuántas veces se repite en un capítulo? En el primer capítulo, en el segundo capítulo, en el tercer capítulo, cuarto capítulo, quinto capítulo. ¿No ven? Construir oraciones cortas. ¿Cómo? Tomo la palabra, ¿qué dice esa palabra? Tomo la palabra, ¿qué dice esa palabra? Estoy haciendo oraciones cortas de la misma Biblia. Y ahí voy a sacar ¿qué? La idea principal. Ahí, por ejemplo, ya sabes cuál es la idea principal. 1 Corintios 5:13 lo dice, ¿no ven? Para que sepáis que eres cristiano. ¿Qué se dice cada vez que se utiliza una palabra clave? ¿Qué está diciendo? Pues, estoy utilizando esta palabra clave. ¿Qué dice esa palabra clave? Pues listas pequeñas. Palabras claves, listas pequeñas. ¿Lo ven? ¿Qué dice os escribo? ¿Qué dice la luz? ¿Dios es luz? ¿Qué dice? ¿De dónde saco? De la misma Biblia. Comparación con los pasajes bíblicos. Relaciona el libro que estás estudiando con otros pasajes de la Biblia que pueden tener relevancia o similitudes en temas o enseñanzas que están hablando de lo mismo. ¿Qué son los pasajes? Paralelos. Muy bien, estoy evaluando y estoy calificando. Cuando haga, la lista está pasando, ¿no ven? No se olvide. Cuando coloque su nombre, va a colocar un guión. Le vaya a aumentar los puntos. ¿Ya? A todos lo sé. Si es que participan y contestan bien, si no expulsados del colegio. Otros libros del mismo autor. Por ejemplo, si estoy estudiando 1 de Juan, ¿qué libros más leeré? El Evangelio según San Juan, 2 Juan, 3 Juan y hasta Apocalipsis, ¿no ven? ¿Sí o no?
temas de referencia con otros libros de la Biblia. O sea, ¿en qué otros libros está hablando del mismo tema? ¿De qué tema está hablando? ¿En qué otros libros está hablando del mismo tema? Voy a mandar las diapositivas, no se afanen, no se turben. ¿He mandado o no he mandado? Propósito del autor. Pero sí que la saque más, no hay problema, no soy envidioso. Investiga el motivo detrás de la escritura del libro, sabiendo la idea principal, sabiendo el versículo principal o clave, sabiendo las palabras principales, haciendo vistas de las palabras, voy a encontrar esa idea principal y el propósito. ¿Por qué escribió? ¿Por qué escribió? En Hebreos, por ejemplo, ¿por qué escribió? Porque había una comunidad de cristianos de trasfondo judío, perdón hermano, que estaban siendo perseguidos por los de su patria, pero a la vez por los del imperio. Y querían volver atrás, querían volver al Antiguo Testamento, querían volver a la ley, querían volver al pacto antiguo. ¿Por qué escrito? Para que no vuelvan. ¿Están locos? ¿Opis? ¿Conanas? ¿Qué les pasa? ¿Ya? Propósito. ¿Por qué? ¿Perfecto? Primera Corintios, ¿por qué se escribió? Porque eran inmaduros, porque eran carnales. Eran cristianos, pero no parecían cristianos. ¿Ya? Investiga el motivo detrás de la escritura del libro. ¿Cuál era la intención del autor al comunicar su mensaje? ¿Qué intención tenía? ¿Por qué comunicó ese mensaje? ¿Qué quería producir? Cada sección de la Biblia tiene un propósito. Quiere producir algo en ti. ¿Qué quiere producir? Igual ahí quería producir algo en ese contexto. ¿Qué quería producir? ¿Qué tenía en mente el autor? Creo que hasta su mente misma. Penetrar en su mente. Aplicación personal. Observo, interpreto y aplico. No seáis oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra, hacedores de la verdad. ¿Qué dice este pasaje a la comunidad a la cual va dirigida? Contextualización. ¿Qué me dice a mí? ¿Qué me dice? ¿Qué debo cambiar? ¿Qué debo modificar? ¿En qué estoy mal? ¿Se dan cuenta? Reflexiona sobre cómo los mensajes y las enseñanzas del libro pueden aplicarse a tu vida y a la vida de otros creyentes. Aplicar lo que estudiamos es el propósito. ¿Por qué interpreto? ¿Por qué observo? ¿Por qué interpreto? Para conocer la voluntad de Dios. ¿Para qué quiero conocer la voluntad de Dios? Quien quiera hacer mi voluntad sabrá si la voluntad es de Dios. Para hacer la voluntad de Dios. Para que la palabra de Dios me cambie. Para que sea obediente. Y para vivir lo que me está diciendo. Aplicación. Un pasaje bíblico tiene una sola interpretación, aunque puede tener varias aplicaciones. ¿Ya? ¿Perfecto? Dios inspiró la Biblia para que pongamos en práctica sus principios. La Biblia no es para guardarla y esté ahí olvidada. Debo estudiarla, debo interpretarla, debo tener una doctrina correcta para que mi vida igual sea correcta. O sea, debo aplicarla, debo vivirla. Es una fe viva, no una fe muerta. La fe muerta, así como los fariseos, ellos dicen, pero no hacen, son hipócritas. Nosotros decimos, pero hacemos, vivimos, y la palabra nos transforma y nos cambia. ¿Sí o no? Ahí están los 10 puntos principales. ¿Ya? Ahora, ¿qué es el método inductivo? ¿Ya? Veamos. ¿Por qué usar el método inductivo? ¿Cuáles son sus componentes? ¿Qué es el estudio bíblico inductivo? ¿Qué significa estudiar la Biblia inductivamente? ¿Cuáles son los requisitos para aprender el método inductivo? Estudio bíblico inductivo. ¿Qué es el estudio bíblico inductivo? Es un método que te enseña cómo estudiar la palabra de Dios y que puede ser aplicado a cualquier libro
personaje, tema o porción de la Biblia. O sea, te enseña cómo puedes estudiar la Biblia. Y que puede realizarlo y aplicarlo cualquier persona. Pero la gran condición que es, tienes que ser salvo. Si no eres salvo, el hombre natural, 1 Corintios 14, no percibe las cosas que son del Espíritu, pues han de discernirse o entenderse de forma espiritual. ¿Sí o no? Muy bien. Claro. ¿Qué dijo Nicodemo? Tienes que hacer de nuevo. Señor, estoy toda mi vida en la iglesia, he nacido, he crecido, he servido, he pastoreado, me he casado, tengo hijos y muero. Tienes que nacer de nuevo. Si no has nacido de nuevo, puedes estar 10 vidas en la iglesia y no pasa nada. Es un método que te ayudará a descubrir por ti mismo lo que dice la Biblia. En la Biblia lo que dice, lo que significa y cómo aplicarlo a tu vida. ¿Perfecto? Muchas gracias. Aquí sí hay cariño, ¿no ves? Hay amor. Hermana Mari, la hermana de atrás, para que la apoye. Para endulzar la clase. Para endulzar la clase. Sí. Ya, me ha hecho amargo. No, Me ha hecho mala. Noemí me dijo. ¿Qué significa estudiar la Biblia inductivamente? Significa que la Biblia es la fuente principal de nuestro estudio. ¿Qué es estudiar inductivamente? La Biblia es mi fuente principal. Eso no implica que puedo tomar introducciones, no implica eso. Pero mi fuente principal de estudio y de verdad es la Biblia. Es la Biblia. Lo otro simplemente es apoyo. No es estudiar acerca de la Biblia. No es lo mismo. Es estudiar la Biblia. Sacar el mensaje de la Biblia. Muchas personas pasan la mayor parte del tiempo leyendo y estudiando lo que otros dicen acerca de la Biblia. Nosotros tenemos que sacar por nosotros mismos lo que dice de la Biblia, para que realmente podamos vivirlo y eso se fundamente en nuestro corazón y en nuestra mente. ¿Sí o no? Y así vamos a verificar si realmente lo que otros dicen es veraz o no es veraz. Si es bíblico o no es bíblico. Algunas personas piensan que no pueden entender la Biblia por ellos mismos. Si has nacido de nuevo, tienes al autor de la Biblia morando en ti, el Espíritu Santo está. Y Él te va a dar la sabiduría en doctrina. Pero lo otro es esfuerzo, trabajo, sacrificio. ¿Ya? Nada es gratis. La salvación es por gracia. Sacar el significado de la Escritura es por obras. Aprobar el curso es por obras. No es por gracia. Aquí no hay misericordia. Pastor, se está riendo. Nos va a aplastar. Algunas personas piensan que no pueden entender la Biblia por ellos mismos. Tengo al Espíritu del Señor y soy diligente. ¿Qué me impide entender la Biblia? Nada. ¿Cuáles son los requisitos para aprender el método inductivo? Estar dispuesto a ir despacio y ver lo que dice la Escritura. El estudio serio de la Biblia requiere tiempo, requiere esfuerzo, no es de la noche a la mañana. Es horas y horas, días y días, semanas y semanas, meses y meses y años de estudio. No es de la noche a la mañana. Aquí, ustedes no son de la generación microondas, ¿lo ven? Ya está. Ya está. No, es esfuerzo. Aquí no hay microondas, no hay enlatados. Ustedes son cristianos enlatados, light. Practicar diligentemente y persistentemente. Estar dispuestos a ir despacio y ver lo que dice la Escritura. ¿Por qué usar el método inductivo? Lean ahí. Te equipa para estudiar la palabra de Dios por ti mismo.
te permites recibir la verdad de Dios de primera mano, o sea, mediante tu estudio, te librará de depender de la interpretación de otros, y cuando estés escuchando un estudio o un mensaje, tú podrás con la Biblia verificar si es bíblico o no es bíblico, si es verdad o no es verdad. Así de simple. Ustedes con la Biblia tienen que ver si es bíblico o no es cuestión de decir amén, amén. ¿Es bíblico? ¿Es verdad? ¿No es verdad? ¿Cuántas veces decimos amén a lo que no es bíblico y a lo que no es verdad? ¿Lo ven? Nos ha creado Dios como seres racionales, pensantes, no como autómatas. ¿Cuáles son sus componentes? 3 pasos. 3 pasos. Observación, así como el inspector Clouseau. Así como, ¿ya? Observar. Primero, observar las cosas que están a flor de tierra, a flor de piel. Están ahí. Al final tienes que observar lo que otros no observan. ¿Cuál es el secreto? Observar lo que otros no observan. Pero cuidado que observes lo que otros no observan y que no esté ahí, no tiene que estar ahí. Ya, cuidado que sea tu imaginación, ya, tus visiones, tu mirada nublada, no. Tienes que saber observar entre líneas, pero bíblicamente, ¿ya? Interpretar y aplicar. Observar, interpretar y aplicar. La observación. ¿Qué dice el texto? ¿Ya? ¿Quién escribe? ¿A quién escribe? ¿Qué se escribe? ¿Cómo escribe? ¿Cuándo escribe? ¿Dónde escribe? ¿Qué palabras se repiten? ¿Qué personajes? ¿Qué lugares geográficos? ¿Qué fechas? ¿Qué personas? Etcétera. Todo eso tengo que observar. ¿Qué está ocurriendo? ¿Por qué está ocurriendo? Es examinar lo que el texto dice a los lectores originales. Es examinar lo que el texto dice a los lectores originales. Es descubrir lo que dice el texto, lo que dice el autor y Dios, lo que dice el autor humano y el autor divino, lo que dice el autor primario y el autor secundario. El autor primario es Dios y el autor secundario el hombre que Dios ha utilizado para escribir este texto. ¿Ya? Interpretación es un gancho para colgar algo. O sea, ¿para qué sirve? ¿Qué es? Siempre estoy interpretando. ¿Interpreto bien o interpreto mal? En una conversación, ¿interpreto o no interpreto? Interpreto, pues. Por eso respondo. Si no interpretaría, no respondería, ¿no? ¿Se dan cuenta? Cuando usted abre la Biblia, no solamente la lee, la interpreta. El problema es que la interpreta bien o la interpreta mal. No hay más. O la interpreta bien o la interpreta mal. Ahora, para poder interpretar bien, debo observar bien. Y debo llenarme de toda la información necesaria. ¿Ya? De todo. ¿Qué significa lo que el texto está diciendo? ¿Qué significa? ¿Qué dice el texto? ¿Qué significa lo que está diciendo? ¿Ya? ¿Qué significa? ¿Qué quiso decir? Es entender lo que originalmente el texto significa. Es descubrir qué quiere decir originalmente el texto. Luego viene la aplicación. ¿Qué debo hacer con lo nuevo que he aprendido? Una vez que voy conociendo verdades bíblicas, verdades espirituales, esa verdad, ¿qué quiere Dios que haga con esa verdad? No la sala del olvido, sino que esa verdad cambie mi vida. Que esa verdad la aplique y la viva. ¿Ya? Lo fácil es conocer. Es lo más fácil. Toda clase de conocimiento. Lo difícil es vivir lo que conoces. Eso es lo difícil. Es creer más obedecer. ¿Crees? No basta con eso. Tienes que obedecer. Es la diferencia entre la fe muerta y la fe viva. La fe muerta está muerta. ¿El muerto tiene fe? ¿Lo que cree vive? ¿El vivo? Y
lo que cree tiene que vivir. ¿Ya? Es tomar el significado del texto y ver cómo se relaciona con nuestra vida. ¿Qué dijo a los Gálatas? ¿Qué dijo a los Efesios? ¿Qué dijo a los del reino del norte, a los reinos del sur? ¿Qué me dice a mí? ¿Qué me dice a mí? Pero primero, ¿qué les dijo a ellos? Luego recién, ¿qué me dice a mí? Si no sé lo que les dice a ellos, no. Primero lo que les dijo a ellos y recién lo que me dice a mí. La meta es conocer más a Dios, una vida cambiada, transformada. ¿Qué es la vida eterna? Que te conozca. Es crecer en el conocimiento, en la intimidad y en la comunión con Dios. Y eso va a manifestar una vida transformada, una vida cambiada. Pasos de la observación. Comenzar y continuar con una actitud de oración. Dios es el autor de la Biblia. Para poder comenzar el estudio de la Biblia debo orar, dirigirme a su autor, para que me dé sabiduría, para que me dé humildad, ¿no? Para que me dé luz. Lectura del texto varias veces. No solamente el texto, debo leer el libro entero. Por eso es mejor comenzar con libros pequeños. Judas, después Filemón, segunda Juan. Primera Juan tiene 5 capítulos. Tercera Juan. ¿No ven? ¿Se dan cuenta? Y en diferentes versiones. La primera lectura tiene que ser de tapa a tapa. O sea, del primer capítulo al final. ¿Ya? Sin preguntarme nada. Las siguientes lecturas ya debo hacerme preguntas, ya debo observar qué hay, qué me dice, quién es el autor, a quién va dirigido, qué dice, dónde, cuándo. ¿Ya? Que el texto me responda. No siempre te va a responder a las 7 preguntas, pero sí te va a responder a la mayoría. Se identifica el tipo de literatura. Al leerlo, te das cuenta qué tipo de literatura es. ¿Es histórico? ¿Es poético? ¿Es profético? Debemos saber identificar todo eso. ¿Ya? Se trata de un libro que, de forma objetiva, eso ya lo vimos, se lee con propósito. No es leer por leer. Corintellado, el gráfico, la prensa, el diario, lea por leer. La Biblia no se lee por leer. Pero lastimosamente, ¿nosotros qué hacemos? Por favor, hermana, sea buena. Así no se duerme como... No sé a quién voy a mandar la siguiente. ¿Ya? Se lee con propósito. ¿Qué me dice Dios? ¿Qué quiere que cambie? ¿Ya? Y para saber qué quiere Dios, debo interpretar de forma bíblica, de forma correcta. ¿Cuáles son las preguntas? Hay 7 amigos que siempre tienen que estar con ustedes cuando lean todo un libro de la Biblia, un capítulo, una sección. Siempre 7 preguntas. ¿Quién? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Ya? Se busca lo obvio, lo más fácil de ver. Primero, las primeras veces tienen que buscar lo obvio, lo fácil. No van a poder más. A medida que practiquen, que sean ya cada vez más expertos, ya van a poder ver lo que otros no ven. Pero es práctica. Práctica, práctica, práctica. Por ejemplo, un cirujano, su primera operación, ¿cómo es? Tembleque, ¿no? De miedo, asustado, hasta vez mal hecho. Pero después de 1000 operaciones, no lo hace automáticamente. Es lo mismo. Es lo mismo. Es lo mismo. Es para toda su vida. ¿Ya? Desde ahora no quiero lecturitas superficiales. Leen, ni entienden siquiera, ni se dan cuenta que no han entendido. ¿Y cómo sé eso? Porque hay cosas que han obviado, y si les pregunto qué significa, a qué se refiere, no saben. Si no sé cómo voy a entender. Por ejemplo, yo intencionalmente a mis alumnos siempre coloco palabras técnicas o complejas. Y a veces me dicen, pastor, ¿qué dice eso? ¿Qué quiere decir? ¿Qué significa? O profesor, ¿qué significa? Ah, está entendiendo, ¿ven? Y como está entendiendo, pregunta el significado de una palabra que no conoce, que no entiende. Cuando llega una palabra que no conoce,
mataburros, ya sea para, así se llama, ¿no? Cuando es una palabra normal, o diccionario bíblico, diccionario teológico. Pues hermano, adelante, pase. ¿Ya? Pase, hermano. Se descubre la palabra clave. ¿Cómo es descubrir la palabra clave? Palabras que se repiten. Se van repitiendo. De nuevo, cuando vaya viendo una palabra, escoja un color para subrayar. Y subraya durante todo el libro con el mismo color, no con diferentes. ¿Ya? Luz, amarillo, digamos. Os escribo lila, pero en todo el libro tiene que subrayar. ¿Cuántas veces se repite por capítulo? De esa palabra clave, ¿qué me dice la frase? ¿Qué me está diciendo? Tema. Se encuentra el tema, generalmente del libro. El tema del libro, la idea principal, ¿cómo voy a encontrar? Hallando el versículo clave o mediante las palabras claves, elaborando listas cortas al preguntarle qué me dice la Biblia de esa palabra en la sección que estoy estudiando. Me van a dar listas cortas. Esa lista corta va a ser armoniosa. Y esas 4 frases, 5 frases, me van a dar una idea principal. Porque esas frases, ¿qué son? Ideas secundarias. ¿Por qué son ideas secundarias? Porque están hablando de un mismo tema. Yo debo hallar el tema. ¿Perfecto? Muy bien. Se elabora un cuadro del panorama general. ¿Ya? Ese panorama. Vamos a ir viendo todo eso. Se buscan los temas para cada capítulo. El libro tiene un tema o idea principal o proposición. Cada capítulo tiene una idea principal o proposición. ¿Ya? Y cada división del capítulo lo mismo. Cada idea secundaria amplía la idea principal. ¿Ya? Cada idea secundaria amplía la idea principal. Es como un bosquejo de prédica. Los puntos mayores desarrollan la idea principal. Pues tienen que ir por la misma dirección. No van por cada lado. No van de aquí para allá. Perfecto. Sigamos. Ahora vamos a otra diapositiva, ¿ya? No vamos a ver todo esto porque hemos visto gran parte. Vamos a ver algunas partecitas que me interesan. Y luego nos vamos a finalizar si Dios lo permite. Ya hemos visto, ¿no? Las partes de estudio inductivo. Observación, interpretación, aplicación. Primer paso, observación. ¿Qué dice el pasaje? La observación responde a la pregunta ¿qué dice el pasaje? La observación, como su nombre lo indica, nos permite observar el contexto y el corazón del pasaje que se ha seleccionado para la predicación a los oyentes. ¿Qué es el contexto? ¿Qué es el contexto? Es todos los versículos que rodean al versículo o pasaje que estoy estudiando. Es el contexto. ¿No ven? Inmediato. Inmediato, los capítulos anterior o posterior del capítulo donde está el pasaje que estoy estudiando. ¿No ven? Inmediato. Testamentario, todo lo que dice el Nuevo Testamento o Antiguo Testamento del tema. ¿Ya? Para comenzar la observación es necesario seguir los siguientes pasos, lo cual ayudará a descubrir el contexto y el corazón del pasaje o versículo seleccionado. De nuevo, comenzamos en oración. Ya hemos visto eso. Identificar el contexto. De nuevo, un versículo o un pasaje bíblico está en medio de otros pasajes bíblicos, de un capítulo. ¿Cuál es el contexto? ¿Dónde comienza la idea? ¿Dónde termina? O sea, es un pasaje completo. Ya. Vamos a ver algo, cómo hacer una clase, pero yo voy a terminar con esta clase. ¿Ya? ¿Perfecto? Yo creo que podemos hacer una clase virtual antes del examen, ¿verdad? Sí, por favor. Es que no están clases.
¿Lunes? No, pues yo tengo en la noche clases. No. ¿Qué tal si miércoles doy la clase y jueves damos el examen? ¿Ah? También, Virtual, pues, no presencial. sí, nunca falto. ¿Sí? Viernes. Sí, los métodos de estudio. Sí, tenemos que... Solamente el lunes, jueves. A ver, coordino. Y me dice. ¿Ah? No, que está la persona ya me dijo. Ya me dijo. Ya, ¿qué tal? Alto. ¿Miércoles más temprano pueden? ¿A qué hora? 6. De 6 a 8. Está bien, De 8 a 9 dan su examen. 9:30. ¿Está bien, no? Listo. Todos han puesto su nombre, ¿no ven? Todos han colocado. ¿Ah? Ya. No pasa conmigo. Sí. Ya. Listo. Oremos. ¿Ah? Sí. Señor Dios nuestro, Padre bendito, gracias Señor mi Dios por este tiempo. Te entrego mis hermanos. Este tiempo haya sido para dedicación, para crecimiento. Guíanos. Llévanos con nuestros hogares, de la sabiduría para la siguiente clase. En el santo y precioso nombre de tu amado Señor Jesucristo. Amén y amén. Muy bien. Entren sus trabajos. Discúlpenme, yo voy a hablar con el hermano que os di. Miércoles 6 de la tarde. ¿Ya? 6. De 6. No, igual tenemos el examen. Es una hora antes nada más. O si no, ya saben. Solamente es una parte práctica, ¿no? Ya hemos visto lo sustancial. Pero con lo que hemos visto, por favor, traten de hagan todo lo que es sencillo de hacer. Ya les he explicado. ¿Está bien el miércoles 6, ¿no ven? Ya. Sus trabajos, por favor. Sus trabajos. Sus trabajitos. Sí. ¿El libro más pastor? ¿Y de dónde van a estudiar? El libro para el miércoles. ¿Ah? El libro para el miércoles. Pero me van a enviar en PDF. Ya. Ya. ¿Esto pues pastor? Por eso. Viernes. ¿Tienen las diapositivas? Por favor, eso. Hoy día mismo. Ya. Hoy día mismo les voy a dar. Sus trabajitos, por favor. Si pueden, el texto me da porque tienen las diapositivas. Depende de ustedes. Ustedes vean. Hermano Bruno, ¿qué se está diciendo? Sus trabajitos. ¿Qué tengo que entregar? ¿Los qué? ¿Qué cosa tengo que ¿qué está entregando ahorita? ¿Esto? Los que he dicho en clase. ¿Esto? No, ¿qué? Vamos a Sí, ver. eso no sé. Hay clase de presencial, te he dicho. Son 4 trabajos. ¿No vas a hacer clases? Sí. He creado una plataforma de Classroom. He dado el enlace y me pueden enviar ahí sus trabajos virtuales. Pero en PDF, por favor. Ahí mismo voy a entregar el examen. Esta mañana he pasado el grupo ya. ¿Cómo pueden ingresar? Los que tengan problemas, por favor, ayúdenme a mis hermanos, ¿ya? ¿Cómo está en el grupo y cómo se maneja? Classroom. Contraseña. ¿Está ahí? Está bien, ahí mismo. Todo está. Correo, no sé. ¿Nadie más tiene? Tiene sus trabajitos. Vamos a ver, vamos a discutir.